¿Alguien quizás puede explicar cómo es esto de que sitios quemados luego de 1 y 2 años del incendio, la riqueza sea mayor? Y eso se da un poco por el tema de la limpieza que hacen de todo, digamos, le deja todo, digamos, saca todo el material muerto y deja, digamos, los rizomas, los macollos, un poco le da un poco más de luz y eso hace que rebroten con mayor Exactamente. cantidad. Eso es lo que sucede. Le estamos quitando sombra, le estamos quitando a las herbáceas la competencia de los árboles y de los arbustos. Ustedes saben que de las herbáceas los principales competidores son los arbustos. Al quitarle sombra y al quitarle consumo de agua y de nutrientes, les queda a las herbáceas mayor disponibilidad de agua en superficie, mayor disponibilidad de nutrientes. Recuerden todas las cenizas que quedan ahí con las primeras lluvias, las cenizas que quedan y no son arrastradas hacia los cursos de agua. Esas cenizas lo que hacen, están rápidamente disponibles para las herbáceas. Se trata de un suelo paradójicamente bastante rico y es aprovechado por todas las herbáceas cuyas semillas están presentes o que se instalan, vienen de otras zonas aledañas a instalarse ahí, y por eso hay una explosión durante el primero y segundo año luego de los incendios de estas herbáceas, que luego se van. Cuando empiezan a crecer los arbustos, cuando hay esa mayor competencia de arbustos, que es lo primero que crece, entonces comienza a disminuir en los sitios quemados respecto de los sitios testigos, ¿no? ¿Qué pasó con la cobertura? Sí fue obviamente un muy buen índice para comparar los sitios quemados y los sitios testigos. Un buen atributo. La cobertura entonces es la proporción de terreno ocupado por la proyección de las copas sobre el suelo y se expresa en porcentaje de la superficie total, como les había dicho, ¿no? Y se vio que los incendios forestales pueden eliminar hasta un 100% de la cobertura arbórea y arbustiva, ¿no? Y por ejemplo, en este sitio de 9 años desde el incendio, aún a 9 años, había 2% de cobertura arbórea versus 44% de cobertura que había en el sitio testigo, al lado. Entonces, la cobertura es un indicador muy fuerte que nos señala el impacto de los incendios, ¿no? Además, se vio que no solamente disminuyó la cobertura de árboles, sino que aumentó la proporción de suelo desnudo. Graciela. Sebastián. Sí, gracias, Jackie. La pregunta era, en este sitio de 9 años después del incendio, ¿no ha habido pastoreo? No. A ver, Jackie, si vos te acordás, era en la zona de las gemelas, de 9 años. Nosotros encontrábamos, de hecho, había habido, ellos tenían vacas sueltas por ahí, tenían vacas y nosotros, de hecho, hicimos una parcela de reforestación ahí y estaba alambrada, gracias. Tuvimos que alambrarlo eso justamente para impedir el acceso de las vacas. Sí había vacas, no una cosa regular, sino las vacas, viste, largadas en las sierras, así, pero había vacas, sí. ¿No evaluaron el efecto del pastoreo sobre esto? En ese caso no se evaluó el efecto del pastoreo, porque no había, porque en ese momento consideramos que la introducción, la vaca presente ahí no era en forma permanente y no era no era un elemento que podía impactar demasiado. No observamos nosotros, lo que tratamos, cuando tratamos de elegir fue
una incidencia del bosteo, de la presencia de la vaca importante. Eso no lo cercamos en realidad para hacer el estudio y debo reconocer que no se tuvo en cuenta. Bueno, en cuanto a la regeneración, esto se hizo un análisis de la regeneración en forma general. La abundancia de la regeneración en sitios incendiados fue en promedio la mitad de la de los sitios testigos, en general, ¿no? Tomando la regeneración sexual, asexual, pero se vio que se contabilizaba abundancia, ustedes ya vieron lo que es abundancia relativa, frecuencia relativa y absoluta. Fue en promedio la mitad de los sitios testigos. En las zonas con incendios de 2 y 9 años se vio regeneración de espinillos, de Bachelia caveni y Bachelia astringens, y de chilca, Florencia campestre. Esto nos muestra que estas especies, y particularmente la chilca, muestra una adaptación a los incendios y son de los primeros que rebrotan. De hecho, es fácil ver a los 2 o 3 años que se producen incendios intensos. Cuando ha habido un incendio muy intenso, de todas maneras, los primeros que se establecen son estos espinillos, ¿no? Bueno, eso en términos generales. En términos más específicos, se vio, hablando de regeneración por semilla, que fue mucho mayor en los sitios testigos que en los quemados. Que en sitios quemados de 1 y 2 años, la regeneración fue principalmente por rebrote a la base, ¿no? Por rebrote de cepa. Y luego en los sitios de 9 años se observó que había regeneración por semilla y por rebrote de la base. Es decir, que al año y 2 años de producido el incendio, la regeneración leñosa de leñosas es muy baja en el término de las semillas. La recuperación del ambiente es muy baja a partir de las semillas, se queman las semillas, y la estrategia de sobrevivencia fundamentalmente de estas especies durante las primeras etapas luego del incendio es por multiplicación vegetativa, que es lo que decía la compañera. Digamos, una característica de nuestras especies es que rebrotan de cepa, de raíces. Bueno, veamos entonces en cuanto a diversidad. Si analizamos la regeneración mediante el índice llano, nosotros acá, y encontramos que la diversidad de los bosques testigos fue mayor que la de los bosques quemados en todos los sitios y aún luego de 9 años del incendio. Analizando la regeneración, recuerden que el caso de adultos había sido un poco más distinto. Ahora, lo que nosotros también encontramos acá, y debo confesar que siempre, esto es para que lo tengan en cuenta cuando llevan adelante algún ensayo, algún estudio, la elección de los sitios es muy importante. Y nosotros encontramos, por ejemplo, estos 2 sitios estaban en Las Gemelas, sitios de 2 y 9 años de antigüedad del incendio. Y estaba en el Uritorco. Encontramos que las condiciones ambientales, la pendiente, inclusive la intensidad de los incendios, había sido distinto, y eso es algo que nosotros no medimos, no pudimos medir. Lo que hicimos fue solamente identificar las zonas que habían sido incendiadas y sobre eso medir todas las variables, los atributos que les estamos comentando. Entonces, lo que sí se detectó estadísticamente fueron diferencias significativas entre esta barra blanca, es la barra
de la regeneración en bosque quemado, y estas barras grises para el sitio de 2 años, por ejemplo, el primero es los adultos en bosque testigo, y el 2 es la regeneración en bosque testigo. Entonces, ¿qué se comparó? En este caso se comparó la regeneración en el bosque quemado respecto a la regeneración en el bosque testigo en los 2 años. En los 9 años también la regeneración en el bosque quemado respecto a la regeneración en el testigo. Esto, el análisis de la varianza nos dio significativo, que la regeneración era marcadamente menor en estos 2 sitios respecto del bosque testigo. No fue lo mismo en la zona del Uritorco, donde tenemos bosque quemado hace 1 año, y eso lo atribuimos a que la intensidad del incendio puede haber sido distinta, una intensidad menor, entonces el impacto fue menor, y a que las condiciones ambientales, exposición, pendiente, fueron distintas. Entonces nuestros resultados no dieron como en realidad nosotros esperábamos. Nosotros esperamos que en todos los casos, y especialmente en el caso de 1 año, la regeneración en bosque quemado fuera menor que en los testigos, y sin embargo en el Uritorco no encontramos eso. De todas maneras, esto está publicado y lo van a ver, y se trata de hacer la justificación de alguna manera de por qué. Y el espesor del mantillo, como era de esperar, la proporción de suelo desnudo alcanzó a 15% en el sitio quemado más recientemente, y el mantillo al cabo de 1 o 2 años del incendio fue 5 veces más delgado que en los bosques testigos. Es decir, la medición del mantillo puede ser el espesor del mantillo, un buen indicador del impacto de los incendios. Otra pregunta, Graciela. ¿Sí? No evaluaron en el caso ese de 1 año, al año siguiente no evaluaron la regeneración, porque posiblemente tenga que ver con el tiempo posterior al evento, la regeneración, la tasa de regeneración. No la evaluamos. Es posible que quizás si volviera... No, ¿sabe lo que pasa? Mira, no, es que no era falta. Mira, no era falta. Al primer año se suponía que la diferencia entre los bosques testigos y el bosque quemado iba a ser bien notable en cuanto a regeneración. Y sin embargo, en las parcelas que medimos, las 4 repeticiones de parcelas, encontramos en promedio mayor regeneración en el bosque quemado que, digamos, que en bosque testigo. Entonces, bueno, eso iba en contra de nuestra hipótesis.